Si viajas por distintos países latinoamericanos, vas a observar en llanuras, mesetas y valles montañosos paisajes en los que predominan las actividades ganaderas y agrícolas. Pero estas actividades, que en conjunto se denominan agrarias o agropecuarias, no son las únicas que se realizan en los espacios rurales. Estas actividades se pueden clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Las actividades primarias son las agropecuarias, las forestales y las mineras. Las actividades secundarias son las industriales o las manufactureras. Y las actividades terciarias se refieren al turismo, al comercio y a los servicios vinculados con las actividades rurales. Las actividades primarias son las que ocupan mayor extensión en los espacios rurales, y entre ellas se destacan las ganaderas y agrícolas. Estas suministran los alimentos para la población e importantes materias primas para las industrias. En la mayoría de los países latinoamericanos son muy importantes las actividades primarias, que destinan una parte importante de su producción para exportación. Es decir, venden los productos obtenidos en la agricultura, la ganadería o la minería a otros países. ¿Cuáles son los principales productos agrarios en América Latina? Algunos cultivos son de origen americano, como el maíz, la papa, la batata, el tomate, el ají dulce y el picante, el cacao, el maní, la piña y el ananá, el aguacate o palta, entre otros. Pero, a partir de fines del siglo XV, llegaron a la región ganados y nuevos cultivos traídos por los colonizadores europeos, como el trigo, el girasol, el algodón, el café, la caña de azúcar, los cítricos, la vid, el olivo, etc. Gracias a la variedad de condiciones climáticas de la región, se fue adaptando una gran variedad de cultivos y ganado. En este mapa están representados algunos de los cultivos que más se producen en los espacios rurales latinoamericanos. Veamos cuáles son. Por un lado, nos encontramos con los cultivos tropicales, como el café, el cacao, el banano y la caña de azúcar, que se producen principalmente en la zona intertropical. Son cultivos que requieren para su desarrollo altas temperaturas, además de una humedad adecuada. También encontramos cultivos de cereales, de los que se obtienen harinas, como el trigo. Estos son importantes en países con llanuras templadas y fértiles, como las de Argentina y Uruguay. Por otro lado, tenemos a las oleaginosas, como el olivo, el girasol y la soja, que tienen una distribución más amplia que los cereales, ya que pueden soportar temperaturas más altas. Finalmente, nos encontramos con el ganado vacuno y el ganado ovino. El ganado vacuno se cría para la obtención de carne y leche. Este tipo de ganado es importante en las llanuras templadas de Argentina y Uruguay, así como en las zonas del sur y centro de Brasil. En cambio, el ganado ovino se cría para el aprovechamiento de su lana y, en menor medida, de su carne. Entre las principales zonas productoras de este ganado se encuentran las mesetas patagónicas. En América Latina se destacan los espacios rurales en las zonas montañosas del oeste, en especial en la cordillera de los Andes. Es la llamada zona andina, que abarca Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el noroeste de la Argentina. En las montañas hay pisos con diferentes condiciones climáticas que son aprovechados para obtener una gran variedad de productos agrarios. La imagen que podemos observar es un esquema de los pisos de montaña más importantes que se pueden identificar en los Andes de la zona intertropical. ¿Qué productos agrarios es posible encontrar en cada piso? Por ejemplo, veamos los siguientes. Por un lado, tenemos el piso de las tierras bajas o calientes, que es el número 1 en la imagen. El mismo es aprovechado por su clima cálido y húmedo para producir, entre otros cultivos, bananas, cañas de azúcar y cacao. Luego, con el número 2, encontramos el piso de las tierras medias o templadas, que permiten cultivar café, cítricos como limones y naranjas y maíz. También se cría ganado, sobre todo vacuno. Finalmente, encontramos el piso de las tierras altas o frías, con el número 3,
que registran las temperaturas más bajas. Allí se cultivan algunos cereales, como el trigo, tubérculos, como la papa, y también se crían ovejas y cabras. En los espacios rurales del país se aprovecha una gran variedad de condiciones naturales para cultivar y criar ganados. Por ejemplo, en el norte y en el nordeste, las temperaturas elevadas y las precipitaciones abundantes favorecen el crecimiento de cultivos como la caña de azúcar, el algodón, la yerba mate y el té. En las llanuras templadas del este, los suelos fértiles y las lluvias suficientes han favorecido los cultivos de cereales y oleaginosas con los que se obtienen importantes cosechas. También es un área muy apta para la cría de ganado vacuno. En las zonas más áridas del oeste se han aprovechado los ríos cordilleranos para riego y el clima seco y soleado para obtener una variedad de productos, como por ejemplo las uvas para el vino y las aceitunas. Finalmente, en el sur, son importantes los cultivos de frutales en los oasis de riego y la cría de ganado ovino en las mesetas áridas de la Patagonia. Los establecimientos agrarios se pueden diferenciar por su tamaño y por lo que producen. El tamaño del establecimiento se determina de acuerdo con la superficie de tierras que ocupa y la cantidad de lo que allí se produce. De acuerdo al volumen de lo producido o la superficie que abarcan los establecimientos, se identifican como grandes, medianos o pequeños. Por otro lado, según lo que producen, se pueden encontrar establecimientos que solo se dedican a la agricultura o a la cría de ganado. Hay establecimientos que, además de producir cultivos y ganado, también son agroindustrias porque procesan la producción primaria. La mayor parte de los productos agrarios procesados en las agroindustrias son utilizados como alimento, que se consumen frescos como las hortalizas, o se utiliza como materia prima en fábricas de alimentos, por ejemplo, conserva de tomates. Además, parte de esos productos son utilizados como materia prima en fábricas de productos textiles o de indumentaria, como por ejemplo el algodón, o también en fábricas de productos medicinales o cosméticos, por ejemplo la jojoba. Los productores agropecuarios son las personas que toman decisiones sobre el establecimiento y organizan las actividades. La mayoría de ellos venden lo que produce otras empresas, por ejemplo, a fábricas. Según la superficie de tierra y el dinero que tengan para invertir en la producción y la posibilidad de contratar mano de obra, es decir, personas para trabajar, suelen distinguirse los siguientes tipos de productores. En primer lugar, encontramos los pequeños productores familiares, que trabajan con su familia en establecimientos con una reducida extensión de tierras, donde producen menos que otros productores medianos y grandes. A su vez, el volumen de lo que producen solo alcanza para satisfacer las necesidades de alimento de la familia. Luego, nos encontramos con los productores familiares capitalizados, que trabajan con mano de obra familiar y mano de obra contratada. A su vez, las extensiones de tierras para explotar son de tamaño mediano y disponen de dinero para aplicar tecnologías. Finalmente, nos encontramos con los productores empresariales, que contratan trabajadores, tienen mayores extensiones de tierra para explotar y cuentan con dinero para comprar maquinarias, semillas y todo avance tecnológico que les permita aumentar el rendimiento.